Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Podemos decir como el salmista, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Qué privilegio poder alegrarnos en un día más que el Señor nos provee. Qué privilegio estar una vez más reunidos de esta manera, atendiendo a esta invitación, hoy 20 de agosto de 2023. Estamos ya en la última tercera parte del octavo mes de este 2023. Podemos cada día decir, este es el día que hizo el Señor. Y podemos cada día decir, nos gozaremos o me gozaré y me alegraré en él. Porque cuando miramos a nuestro alrededor, lo único que podemos encontrar son bendiciones. Bendiciones del Señor para cada uno de nosotros, para su vida, bendiciones del Señor para mi vida. Y por eso podemos alegrarnos, podemos gozarnos en Él. Gracias por aceptar nuestra invitación, por acudir a este llamado y encontrarnos de esta manera todos los domingos a esta hora de la mañana. Y siempre tenemos el propósito de llevar un mensaje de la palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Y en ese propósito nos hemos mantenido y deseamos que el Señor sea llevando bendición a su vida a través de su preciosa palabra. No se trata de nosotros, de los que compartimos la palabra a través de este medio, sino se trata del Señor y su palabra. Es Él el que produce su bendición a través de su bendita palabra. Él produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer, y por desear estar aquí, Él hace su obra en cada uno de nosotros y nos da su bendición. Así que bienvenido, bienvenida. Puedo decir, póngase cómodo, no mucho, porque entonces de pronto se queda dormido o dormida, pero sí préstele atención a lo que el Señor tiene para usted en esta mañana. Qué privilegio poder reunirnos, poder sentarnos como quien es invitado a una mesa, a un banquete, y que es el Señor mismo el que sirve el plato, el alimento que vamos a consumir en esta mañana. Y por eso es que es tan importante que tengamos nuestra concentración, nuestra atención puesta en cada una de las cosas que el Señor tiene para darnos a través de los cánticos, a través de lo que puedo decir yo aquí en la introducción. No soy yo, el Señor, a través de quien comparte la palabra, a través de lo que leemos de la palabra, el Señor lleva a cada uno de nosotros bendición. Qué privilegio tan grande. Queremos recordarles que nos reunimos en la virtualidad para tener estudios bíblicos todos los martes a las 6:30 de la tarde. Estamos estudiando el libro de los Salmos, así que le invitamos martes 6:30 de la tarde a través de Zoom. El día miércoles también las damas tienen un precioso espacio de comunión, de compañerismo, de edificación, donde juntas estudian la palabra de Dios. Así que invitadas todas las damas, no importa si tiene 15 años, no importa si tiene 90, no importa. Usted es bienvenida a esta reunión el martes a las 7 de la noche. Martes a las 7 de la noche. Y, y el día jueves nos reunimos para orar a las 6:30 de la mañana, de la tarde, 6:30 de la tarde, a través de Zoom. Jueves, 6:30 de la tarde. Discúlpenme, me desconcentré un poquito porque hay un ruido afuera que me está desconcentrando. Jueves, 6:30 de la tarde, reunión para oración. Así que todos y todas invitados, invitadas, bienvenidos, bienvenidas. Y en cada uno de estos espacios lo que hacemos es fomentar la unión entre nosotros y edificarnos a través de la palabra del Señor y a través de la comunión unos con otros. Digo de la comunión porque en el tiempo de oración eso es lo que hacemos, compartir unos con otros cada una de sus acciones de gracias, plegarias, peticiones, necesidades, y juntos oramos al Señor. Así que todos cordialmente invitados a cada una de estas actividades.
También presencialmente los domingos en cada uno de nuestros lugares de reunión hay un espacio familiar y en nuestros locales de reunión, como ya lo decía, actividades especiales para niños, en el salón principal un estudio de la palabra del Señor, mucha comunión entre los hermanos. Qué bueno podernos encontrar, estrecharnos la mano, darnos un abrazo, decirnos Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, y poder participar de estos hermosos tiempos presencialmente de la comunión unos con otros. En el barrio, en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico que inicia actividad a las 10 de la mañana para toda la familia, para niños, como ya decía, y para adultos también. Pueden venir todos en familia, cordialmente invitados. Repito, en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, la carrera 17, número 58191, también allí está el centro bíblico iniciando esta actividad a las 10 de la mañana, todos cordialmente invitados en familia. Y en el sur, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. También a las 10 de la mañana iniciamos con esta actividad. Todos bienvenidos. Vengan en familia y tendremos un muy buen tiempo. Los niños aprenderán de la palabra del Señor. Juntos nos edificaremos también en la palabra del Señor. Así que, bienvenidos. Y si usted está en un lugar donde no tiene la cobertura de los lugares que le hemos anunciado, le recomendamos que busque un lugar donde se predique la sana doctrina. Se congregue, vaya, asista, únase, haga amistades sanas con otros hermanos, con otras hermanas y edifíquese en la palabra del Señor y mantenga la comunión unos con otros. Forma parte del deseo del Señor y que está escrito en la palabra de Dios. Así que todos cordialmente invitados a nuestras actividades y bienvenidos. Bien, ahora vamos a compartir un espacio para unos cánticos de inspiración cristiana que deseamos también sean de bendición para su vida. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozando en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Vamos cantando y alabando al Señor, vamos cantando y alabando al Señor, da gloria a Dios, da gloria
avergüences y alaba al Señor. No te avergüences y alaba al Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba al Señor. Alza tus manos y alaba al Señor. Alza tus manos y alaba al Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba al Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y es Cristo quien me hace cantar, gloria a Dios. Y es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados me libro y al cielo voy. Y es Cristo quien me hace cantar. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú alabar. Si tienes ese gozo, puedes tú amar, y su gozo sin medida Él te da. Me da del agua viva, si no tengo más. Me da del agua viva, si no tengo más. Me da del agua viva, si no tengo más, y su gozo sin medida Él me da. Bueno, gracias al Señor por estos cánticos, gracias al Señor porque ya nos disponemos a escuchar su preciosa palabra. Siempre me gusta decir, antes de iniciar con el tiempo en el que abrimos la palabra del Señor y estudiamos alguna porción que el Señor haya mostrado para el día, que es importante estar concentrados. Es importante interrumpir cualquier distracción que pueda quitarnos este privilegio tan precioso de poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Si está de pronto en la sala viendo algún programa de televisión y, como decimos coloquialmente, de carambola con el celular ahí viendo el programa de hoy, apague el televisor. Concéntrese en escuchar lo que el Señor tiene para usted. Si está en medio de una conversación con un grupo, con la familia, o dígale a la familia, vamos a escuchar juntos el mensaje de la palabra del Señor. O si eso no es posible, aíslese y concéntrese en el mensaje que el Señor tiene para usted. Además, este mensaje queda grabado y si quiere repasarlo, si quiere verlo con mayor atención, se lo recomendamos. No se prive de ese privilegio que tenemos de escuchar al Señor a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Así que atentos a la voz de Dios. Y vamos a hablar acerca de un personaje muy particular en la palabra de Dios. Se trata de Job. Y el estudio que sigue tiene que ver con eso.
Así que preparados todos a escuchar la palabra de Dios. Acerque su Biblia para si usted tiene una duda o vaya siguiendo el mensaje en su propia Biblia y el Señor le irá mostrando a través de su palabra lo que Él tiene para decirle a usted en esta mañana. Le invitamos entonces, listos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Nuevamente buenos días para todos. He estado compartiendo con ya son 15 episodios en los que pues, el Señor me ha permitido ir llevando un hilo relacionado con la fe. Hablamos inicialmente de la fe, lo que significa, lo que es, y en el último tiempo he estado compartiendo alrededor de algunos personajes bíblicos que me han llevado como a sacar alguna enseñanza en lo que tiene que ver con su experiencia, la experiencia de estos personajes en torno a la fe. Hemos hablado de Pablo, hemos hablado de Esther, hemos hablado de Elías, bueno, varios personajes de Abraham. Y pensando un poco en cuál sería el siguiente personaje, estuve estudiando también otra mujer para hablar acerca de ella y de su fe, pero vino a mi mente Job. Por una serie de circunstancias particulares que ocurrieron en su vida y que me pareció importante resaltar en su experiencia, que de cualquier manera tiene que ver con la fe. Y es lo que traigo en esta mañana para compartir. Y he titulado este estudio, Job, fe aún en la adversidad. Quiero invitarle a que, antes de seguir adelante, oremos. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra y por este tiempo que nos das y este privilegio que nos permites de alimentarnos de tu palabra, de edificarnos en ella. Y gracias, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno en esta mañana a través de este mensaje, a través de tu palabra, a través de la obra de tu Espíritu Santo. Nos encomendamos, Señor, en tus manos. Padre, ruego por cada una de las personas que están ahí al otro lado de esta pantalla, Señor, para que tú obres a través de tu palabra, que seas tú hablando a cada uno. Tú conoces la necesidad de quien está ahí al otro lado. De pronto es alguien que quizás no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Ayúdale, Señor, a tomar esta importante decisión. Que tu Espíritu Santo le convenza de pecado y esta persona que está en esta condición pueda llegar a ser privilegiado de recibir de tu parte la potestad de ser hecho tu hijo. Qué privilegio tan grande. Si hay alguien ahí atribulado, acongojado por alguna circunstancia especial en su vida, Señor, que tú obres en cada uno para que seas tú confortando, seas tú alentando y sea tu palabra también llegando hasta esa necesidad y produciendo el efecto que tú quieres producir en cada persona. Y por cada uno, Señor, que tú nos alientes, que tú nos animes, que tú nos exhortes a través de tu palabra. Quedamos en tus manos, oh Dios, y lo hacemos dándote gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Decía que me llamó particularmente la atención la historia de Job, y pensando en el título, es porque quizás ejercitar nuestra fe, pudiéramos decir que es fácil cuando todo va bien. Es fácil decir, confío en el Señor cuando hay abundancia, no hay problemas, no hay dificultades, todo es color de rosa. Pero en el momento en que
la adversidad viene, no es fácil. No es fácil poner en ejercicio la fe cuando las cosas no están como nosotros queremos. Y este personaje que traigo en esta mañana tiene una historia muy particular, quizás muchos de ustedes la conozcan, ojalá que así sea. Hay un libro con este título, está antes del libro de los Salmos, se llama Job, y allí está la historia de este hombre y su familia. Y notamos que en el primer versículo del libro de Job dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. Quisiera preguntarle, ¿coincide esta descripción con usted? Antes dice, era este hombre perfecto y recto. Uf, impresionantes palabras que describen a este hombre. Antes de hablar de lo que tenía, antes de hablar de cualquier otra cosa relacionada con Job, se dice de él en el primer versículo que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Importante que usted y yo reflexionemos acerca de esto. Importante que usted y yo pensemos en la vida nuestra. ¿Es perfecta y recta? En el último tiempo me he sentido de alguna manera cuestionado, no directamente, pero sí indirectamente, a través de algunas cositas que hago o que digo. Y estoy interesado en trabajar eso en mi vida porque sé que eso no ayudaría a una descripción en relación conmigo hacia la perfección y hacia la rectitud. De hecho, no me asomo siquiera a que alguien pueda decir eso de mí, pero yo creo que esto debe motivarnos a pensar qué cosas en nuestra vida no son perfectas, no son rectas. ¿Qué cosas en nuestra vida hacen que se dificulte describirnos de esta manera? Esto requiere esfuerzo, esto requiere disciplina, esto requiere dedicación, esto requiere una actitud de nuestra parte para dejar de lado aquellas cosas que están mal. Son muchas cosas, lo digo por mí, de nuestro carácter que nos llevan a no ser perfectos y a no ser rectos. Muchas cosas que quizás decimos, muchas cosas que quizás hacemos, y que todo el mundo está viendo. Qué importante lección para comenzar. ¿Es usted una persona perfecta y recta delante de Dios, delante de los hombres? Si la respuesta es no, preguntémonos, ¿qué me hace falta para llegar allí? Alguien dirá, hermano, nunca vamos a llegar allí. Seguramente. Pero qué bueno
cuando las otras personas hablan de nosotros y dicen, ah, ese hombre, ese vecino, ese compañero de trabajo es todo un señor. Siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a dar un consejo, siempre está dispuesto a interesarse por la otra persona. Nunca lo ve uno juzgando, diciendo insultos. Qué bueno cuando pueden hablar de nosotros de esa manera. Y qué triste cuando de un cristiano se dice, ah, ese tipo es un amargado, a toda hora vive de mal genio. Lo único que le falta es decir groserías, pero por demás insulta diciendo estupideces de los otros, bobadas. Yo he escuchado ese tipo de descripciones de creyentes. Qué triste, ¿cierto? Y es responsabilidad suya y mía, de cada uno de nosotros, la manera en que los demás nos ven, por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento. De este hombre se dice perfecto y recto. Además de eso, porque hay muchos perfectos y rectos que lo hacen porque así fueron educados en su casa, porque creen que es la mejor manera de vivir en la vida sin ninguna dificultad y tienen razón. Pero además de eso, de Job se dice temeroso de Dios y apartado del mal. Además de perfecto y recto, además de buena conducta, además de buenas acciones, temeroso de Dios. Y temeroso de Dios implica devoción, implica reverencia, implica comunión con Dios. Y cierra tanto esta expresión que me lleva a mí a decir, yo quiero ser como Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A veces me juzgo yo mismo viendo cómo podemos juntarnos 3 o 4 personas a juzgar a otros, a juzgar el trabajo que hace un hermano, una hermana, a juzgar la vida de otra persona. Y eso está mal. Debemos apartarnos de ese tipo de conductas, porque el temor de Dios debe llevarnos a eso, a amar a nuestro hermano, a amar a nuestro prójimo. A hacer lo que dice el apóstol Pedro, añadir a nuestra fe virtud. O a lo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De eso se habla en este primer versículo de Job, de un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 5 del mismo capítulo 1 de Job dice, pues hace un relato allí, si quieren leer la historia, si tiene su Biblia ahí, puede ir dándole un repaso a los versículos anteriores. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Tenía sus hijos, su familia, y parece ser que hacían algunas actividades de holgorio. Dice, y habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Él tenía esa actitud para con sus hijos. Dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job, recordemos,
Era un hombre perfecto, era un hombre recto, que tenía devoción para con Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tenía muchas posesiones y estaba bien. Pero aún en medio de su abundancia, aún en medio de su bienestar, Job mantenía su devoción para con Dios. Decía al comienzo que es difícil poner en ejercicio nuestra fe cuando todo está bien, pero también por experiencia lo puedo decir que cuando todo está bien, como que nos relajamos, la semana me tocó tan duro trabajar, reunirme un domingo cuando puedo descansar, puedo estar con la familia, puedo ver televisión hasta tarde, es el único día que me puedo quedar descansando porque me lo merezco, porque he trabajado muy duro. Y en medio de lo bueno, podemos relajarnos y olvidarnos de Dios. Pero este hombre Job, a pesar de que tenía abundancia, a pesar de que todo estaba bien, el mismo Satanás se presenta delante de Dios y dice, oiga, mire, si lo ve, claro, como tiene de todo, pues imagínese, fácil así, ¿no? Pero este hombre dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos. Si usted está pasando por un buen momento, y un buen momento no significa tener 3 carros parqueados y un yate y mucho dinero en la cuenta y posibilidad de hacer lo que usted quiera, no. Hay momentos de tranquilidad en la vida del ser humano donde uno dice, estoy tranquilo, de pronto si tiene un muy buen empleo, tengo mi empleo, tengo mis ingresos, tengo mercadito en la nevera, pago mi arriendo, pago la cuota de mi casa. Si tiene un vehículo, paga la cuota de su vehículo o ya lo tiene libre y tiene a su disposición su vehículo. Si usted está en esa condición, tenga cuidado. Tenga cuidado con de pronto decir, pero es que me invitan a hacer alguna actividad para el Señor. No, pero es que estoy ya ocupado, cansado, me toca muy duro a mí. Tenga cuidado. Usemos como inspiración la vida de este hombre, un hombre con muchas posesiones, quizás con muchas ocupaciones, muy seguramente, porque quienes conocen de la vida del campo, yo no la conozco directamente, pero sí he podido interactuar con personas que viven esa vida del campo y es una vida bastante dura. Se menciona la vida de Job, todo lo que tenía, y en esa época me imagino que era mucho más duro. Entonces, de seguro que la vida de Job era una vida agitada. Tenía todo lo que quería quizás, pero se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos. Un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal y un hombre con devoción a Dios que hacía lo que Dios había establecido hacer. Ofrecer holocaustos, ofrecer sacrificio, ofrendas de olor grato delante de Dios. Qué hermoso ejemplo de este hombre en las buenas. Porque es que a veces esperamos que vengan los momentos malos para acercarnos a Dios y uno muchas veces escucha, y no estoy diciendo, ni estoy juzgando, ni estoy criticando que eso sea malo, pero escuchan las reuniones de oración a quien llega
quizás cuando no tiene su empleo, lo ve uno puntualito en las reuniones diciendo, ay, venga, es que pidámosle al Señor que por un empleo para mi hijo, o por esta situación, o una enfermedad nos doblega y nos acerca al Señor. Pasa comúnmente y está bien. Y qué bueno que por lo menos de esa manera escuchemos el llamado del Señor. Pero de este hombre del que estamos hablando aquí, es un hombre con mucha devoción, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, recto, que vivía esa vida agradable delante de Dios en medio de su abundancia. Y decía que ejercitar la fe en medio de la abundancia pudiera ser fácil cuando nada nos falta. Pero por otro lado, somos muy dados como humanos a que la comodidad nos aleje de Dios. La comodidad nos relaje y nos impida muchas veces hacer lo que es agradable delante de Dios. Les invito a que lean la historia allí en el libro de Job, lo que pasa con la familia de Job, pero vamos a saltarnos al versículo 20 y 21. En esos otros versículos se narra todo lo que de un momento a otro sucedió en la vida de este hombre. Cuando se enteró de lo que había pasado, dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántas veces en medio de una circunstancia difícil usted y yo hemos mantenido una actitud así como esta? Muchas veces como que le hacemos señas al Señor, así como cuando, no sé si se han dado cuenta en los partidos de fútbol, cuando un goleador tira el balón por fuera y hace una cosa inexplicable, levanta él los ojos al cielo como diciendo, echándole la culpa a Dios, como, ¿qué pasó aquí? Muchas veces nos encontramos nosotros en esas circunstancias. Pagando las consecuencias de errores nuestros, de cosas que hicimos mal, de decisiones que tomamos mal. Pero qué bueno cuando podemos nosotros decir, como dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y allá volveré desnudo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo el transcurso de ese capítulo 1, en los versículos 6 en adelante, voy a mirar aquí ligeramente, desde el versículo 6, cuando al versículo 7, básicamente entre 6 y 7, aparece Satanás a cuestionar la vida de Job. Y de ahí en adelante viene progresivamente cada una de las cosas que pasan con sus hijos, con sus posesiones. Murieron sus hijos. Bueno, en esos 15, 14 versículos, 13 versículos quizás,
se narra todo el desastre que vino, en efecto, dominó sobre la vida de este hombre. Y cuando él es enterado de la noticia, dice que rasgó su manto, obviamente en señal de tristeza, rasuró su cabeza en señal de duelo, porque todos sus hijos habían muerto en todo lo que había venido como desastre y calamidad para su casa. Dice, y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Dio la honra y la gloria a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, quiero preguntarle, ¿usted reconoce el control que Dios tiene sobre todo? Si está usted pasando por una enfermedad, ¿realmente usted asimila dentro de sí que eso está bajo el control de Dios? Y no bajo el control de Dios como una forma de manipularle a él, de decir, Señor, tú tienes el control y te ruego te ruego, muchas veces ni siquiera te ruego. Me declaro sano porque tú tienes el control. Si Dios tiene el control, Dios tiene el control. Esto que pasó en la vida de Job, desastroso, terrible, que para cualquiera de nosotros sería un momento muy difícil de asimilar. Perder su familia y sus posesiones. Y que eso dé como resultado postrarse en tierra y adorar. Qué ejemplo tan grande de este hombre. Y su declaración, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no viví una situación tan terrible como esta, pero la asimilo con una situación financiera complicada que tuve por allá finalizando el siglo pasado. Y lo que se siente de un momento a otro, perder todas las posesiones que uno tiene, de un momento a otro verse en quiebra, sin todas los privilegios que pudiera tener de poder hacer, comprar, moverse. Y les aseguro que yo no hice esto. Cuando eso me pasó, no me postré en tierra a adorar. Fue un momento difícil en el que el Señor usó las circunstancias para sacudirme y reaccionar. Pero tuve momentos muy difíciles. Pero qué ejemplo el de Job. Reconocer realmente, sinceramente y en su vida práctica que Dios tiene el control y poder decir al final, sea el nombre de Jehová bendito. Y sigue diciendo el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fácil es decir lo que mencionaba ahorita que hacen los jugadores de fútbol, sobre todo delanteros, ¿no? Levantar las manos arriba y decir, cuando todo lo que podemos decir, no, si botó el gol es porque se le pegó mal, porque y lo hizo de manera equivocada. Muchas veces decimos, no, qué mala suerte. Pero en todo esto Job no dijo, Señor, pero yo qué he hecho, pero pues, yo ofrecía holocausto y yo perfecto y recto y todo el mundo me ve a mí
bien el don Job, el señor ejemplar que vive allá en esa finca. ¿Qué le pasa conmigo, Señor? Hubiese podido haberlo dicho, pero dice que en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, insisto en que es un ejemplo digno de imitar la vida de este hombre relacionada con nuestra fe. ¿Cuántas veces en nuestros momentos de dificultad lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios? El Señor me dejó, me abandonó, el Señor, ¿por qué si escucha a aquel hermano y a mí no me escucha? Y a mí antes, por el contrario, me viene la mala y yo, Job no lo hizo. A pesar de que él estaba haciendo, por lo que leemos, todo bien. De hecho, como se dice allí, el término perfecto y recto es una forma de describirlo a él, pero perfecto solo Dios. Algún tipo de imperfecto debería tener, seguro que sí, pero en términos generales y a la vista de todo el mundo, por su conducta, por su actitud, lo veían como un hombre perfecto y como un hombre recto, que estaba haciendo la mayor parte de las cosas, por no decir que todas las cosas bien, y a quien viene un desastre en su vida, en su familia, y en todo esto dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, otro ejemplo de la vida de Job, en medio de la provocación de su propia esposa. Se le dice, pero venga, mire todo lo que le ha pasado. O sea, ya, usted debería estar de mejor manera porque usted es probable que le haya dicho, no lo dice con todo ese detalle, pero es probable que le haya dicho, sí, todo el mundo lo ve bien y mire, versículo 9 no lo tengo ahí, pero lo va a leer. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Porque no solamente Job había perdido su familia, no solamente Job había perdido sus posesiones, pero ahora tiene una enfermedad en su cuerpo. Algunos dicen que como una sarna. Versículo 8 dice que tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza, ¿no? De hecho, es la misma palabra la que dice que tenía una sarna ahí en el versículo 7. Una enfermedad maluca, su familia, sus posesiones, y ahora él mismo estaba sufriendo todo esto malo que había venido sobre su vida. Entonces la esposa le dice, venga, ya, maldice a Dios y muérete. ¿Qué consejo el que le da su esposa? Y la respuesta de Job ante esta provocación, que pudiéramos decir no estaba infundada, que pudiéramos decir tenía algo de razón, que pudiéramos decir estaba bien sustentada, Job le responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job tenía perfectamente claro quién tiene el control de nuestras vidas. Y decir que Dios tiene el control no es una frase de cajón, sino es entender que todo lo que pasa alrededor nuestro, Dios lo usa para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no es que todas las cosas les salen bien. Eso es que todas las cosas Dios las encamina para bien. Y decir para bien
no se refiere a abundancia económica, posesiones, no, para el propósito de Dios. Usted y yo estamos con un propósito aquí en esta tierra. Dios lo sabe y cada uno de nosotros debemos buscar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y todas las cosas ayudan a bien en ese propósito. Allá en Romanos 8, el texto que estoy citando, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamadas. Job en todo esto no pecó. Reconocía él, Job, que tanto lo bueno como lo malo lo recibimos de Dios. Y él tenía ya experiencia en cuanto a lo bueno que había recibido. Y él dice, si recibí tantas cosas buenas, abundancia, por montones, pues ahora estoy en esta situación, Dios tiene el control. Por eso adoraba, porque sabía realmente que Dios tiene el control. Vienen después unos capítulos donde hay una serie de declaraciones de los amigos de él, de la respuesta de Job, y nos saltamos de ahí al capítulo 13, una declaración muy puntual de Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job reconoce la autoridad y la soberanía de Dios. Así él me quite la vida, está diciendo. Espero en él, confío en él, él es mi esperanza. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Qué seguridad tan preciosa la que podía tener este hombre. Qué ejemplo tan grande para usted y para mí. Que realmente cuando decimos Dios tiene el control, lo pensemos de la manera en que Job lo pensaba. Que aún lo bueno y lo malo debe ser recibido de buena manera de parte de Dios. Una enfermedad en mi vida puede ser recibida de parte de Dios para que Él sea glorificado conmigo mismo, con mi familia, con los que están a mi alrededor. No lo podemos entender quizás aquí, pero saber que Él tiene el control. ¿Usted cree que en el momento en el que Job se encontraba, sin sus hijos ya, sin sus posesiones ya, con su cuerpo lleno de llagas, ¿usted cree que él podía entender lo que iría a pasar más adelante? Seguramente que no. ¿Usted cree que él podía entender cuál sería el propósito de Dios en su vida a partir de estas circunstancias extremas que él estaba viviendo? Seguramente que no. Pero él puede decir, aunque él me quite la vida, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. En él esperaré. Dice el capítulo 19, versículos 25 y 26, una expresión de fe. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo creo que aquí se expresa realmente el fundamento de la fe de Job. Saber que su Redentor, su Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios vivo. Y que esas circunstancias pasajeras en la vida de él, después de que su piel fuese deshecha,
Dice, he de ver a Dios. En esto debe fundamentarse nuestra fe. El saber que nuestro Dios, nuestro Redentor, es un Dios vivo. Y cuando eso es una realidad en la vida nuestra, podemos vivir tranquilamente, confiadamente, sabiendo que Dios tiene el control. No para predicar un evangelio de prosperidad, sino para estar confiado que en medio de las circunstancias, Dios mantiene el control. ¿Podemos expresarlo de esta manera? ¿Estamos seguros? ¿Está usted seguro de que el Dios en el que cree es un Dios vivo? Si hay alguien escuchando que no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, es una realidad. Los que creemos en Dios y vivimos confiadamente nuestra vida cristiana es porque estamos seguros en la fe que expresa Job, en que tenemos un Dios vivo y que hemos de ver a Dios. Y que al final de este camino, en esta carne, tendremos un estado eterno en la gloria de Dios. ¿Está usted seguro? ¿Está usted segura de ese estado eterno, de su vida eterna? Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna a través del Señor Jesucristo. Y la fe de Job está basada en que su Redentor está vivo y que él verá a Dios. ¿Su fe le dice lo mismo? ¿O usted no sabe si muere en este momento? ¿Cuál será su destino? ¿No lo sabe? Es importante hacer lo necesario para estar seguros de cuál es su destino. Comprar ese tiquete es aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, el tiquete de la vida eterna. El capítulo 23, en el versículo 16, dice Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job está seguro de que su resultado, así no sea terrenalmente, su resultado será salir como oro. Él no estaba haciendo una declaración de prosperidad, sino estaba pensando en que su Redentor es un Dios vivo y que al final verá a Dios. Y aquí dice, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué precioso fundamento de la fe de Job. Al final, el resultado de la historia, la conclusión más bien de la historia, es que Dios restaura la bendición. Dice en el capítulo 42, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios tiene el control, y en este caso, Dios, en su soberanía, le regresó a Job su bendición multiplicada por 2. Seguramente la huella de esos malos momentos quedó en su mente, pero también ese camino de aflicción que le llevó a honrar a Dios
y como que a tener ese contacto más de cerca con Dios, a manifestar su fe, a expresarla a otras personas, a dar ejemplo, fue un camino que al final se tradujo en una victoria, donde Dios muestra su poder para restaurar a una persona, restaurarle la bendición. Quiero terminar con este texto de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas no es fácil. Pasamos a veces por aflicciones, por dificultades, algunos más que otros. Dios tiene control. Dios es soberano. Pero qué precioso cuando podemos ser ejemplo en medio de esas circunstancias. La palabra del Señor nos dice también que nadie será probado más allá de lo que pueda resistir. Hermanos, ojalá que el Señor nos ayude. Si usted está en un buen momento, que podamos ser rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal, como dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Job. Que podamos adorar a Dios con devoción, como lo hacía Job, aún en medio de la abundancia. Si estamos pasando por un momento de dificultad, que podamos decir como Job, que recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Que podamos decir, yo sé que mi Redentor vive. Que podamos decir como Job, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En cualquiera que sean las circunstancias por las que estamos pasando, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, honrando el nombre del Señor y siendo ejemplo y siendo inspiración para otros. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra y por el ejemplo de este siervo tuyo, Job, que tuvo circunstancias tan difíciles, pero que aún así siempre te honró. Padre, gracias porque a través de tu palabra y de este ejemplo nos ayudas a entender que tú tienes el control realmente de todo lo que pasa en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a depender de ti y a honrarte en todo lo que hacemos. Oramos especialmente, Padre, por quienes no han conocido al Señor Jesucristo y a través de Él no han encontrado la salvación. Señor, te rogamos que tú obres en cada uno, les traigas a ti para que reciban de tu parte la potestad de ser hechos tus hijos a través del Señor Jesucristo. Oramos por quienes están pasando por dificultades también, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les ayudes a mantener su ánimo arriba, mirándote a ti, confiados en ti, seguros en que tú tienes el control y que podamos todos decir como Job, que después de la prueba saldremos como oro para tu honra y tu gloria. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, y así de esta manera llegamos al final de este espacio. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de compartir su palabra a través de este medio. Damos gracias a cada uno de ustedes quienes han llegado hasta el final de este espacio. Recordamos que en el canal de YouTube donde usted se encuentra en este momento, que se llama Centro Bíblico Bucaramanga, encuentra una gran cantidad de contenido disponible para que usted pueda ser edificado. Visite este contenido y si quiere compartirlo, también encuentra la forma de
compartirlo con alguien que pueda necesitar un mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones para todos, que tengan un resto de domingo feliz y una semana de muchas bendiciones para la honra y la gloria del Señor. Chao, chao.